La cafetería olía a canela y arrepentimiento. Apoyé la palma de la mano contra la fría ventana de cristal y observé cómo la lluvia trazaba líneas diagonales en la calle. Seattle siempre había sido así, gris, implacable, llorando perpetuamente. Hace 4 meses habría encontrado poesía en ello. Ahora solo me parecía apropiado. Mi reflejo me devolvía la mirada, pálido y con los ojos hundidos, el pelo rubio recogido en un moño desordenado. Ojeras que había dejado de intentar ocultar con maquillaje. A mis 26 años, parecía más joven y más mayor de lo que era. Más joven por mi vulnerabilidad, más mayor por mi agotamiento. El barista dijo un nombre que no era el mío, y yo me sobresalté de todos modos, condicionada a responder cuando me ignoraban. Café con leche descafeinado para Sophie. Levanté la mano débilmente, abriéndome paso entre las mesas abarrotadas. Mi jersey oversize colgaba holgado sobre mi cuerpo, ocultando lo que no estaba preparada para compartir con el mundo. Todavía no. Quizás nunca. Los papeles del divorcio se habían formalizado hacía 3 meses y 2 semanas. Había contado cada día desde entonces, como se cuentan los días tras una muerte, porque algo había muerto, la frágil esperanza que había alimentado durante 5 años, la de poder ser suficiente para alguien que nunca me había visto realmente. Cogí la taza con ambas manos, agradecida por su calor, y me giré hacia la puerta. Fue entonces cuando lo sentí. Ese cambio eléctrico en el aire que se produce cuando alguien te observa. La sensación recorrió mi espina dorsal como dedos de hielo. A través de la ventana, al otro lado de la concurrida intersección, estaba él, Damien, incluso desde esa distancia, incluso a través del cristal manchado por la lluvia, lo habría reconocido en cualquier lugar. 1,93 de poder apenas contenido. El pelo oscuro pegado a la frente por el aguacero, vestido con ese traje gris carbón que sabía que le hacía parecer intocable. Su lobo. Porque sí, formábamos parte de ese mundo, el mundo oculto que existía en los márgenes de la conciencia humana. Su lobo siempre había estado demasiado cerca de la superficie, haciendo que su presencia se sintiera más grande que su forma física. Era el rey alfa del territorio del noroeste del Pacífico. Yo había sido su reina durante 4 años y 11 meses. Había sido. El semáforo cambió. Los coches se detuvieron. La señal del paso de peatones parpadeó dando permiso para cruzar. Él bajó de la acera, con los ojos fijos en los míos, y vi como algo se rompía en su rostro. Una expresión que nunca había visto en todos nuestros años juntos. Su paso vaciló de verdad. Damon Rottle, que se movía por el mundo con la seguridad de alguien a quien nunca se le había negado nada, se detuvo en seco en medio del paso de peatones. Bajó la mirada. Mi mano libre se movió instintivamente hacia mi estómago, protectora, reveladora. 4 meses de embarazo, apenas visibles si sabías dónde mirar. Y Damien Damon conocía cada centímetro de mi cuerpo, aunque nunca me hubiera conocido de verdad. La taza se me resbaló de la otra mano. El café caliente se derramó por el suelo y apenas registré la exclamación preocupada del barista. Todo lo que veía era la conmoción reflejada en su rostro, la forma en que sus labios se separaban para pronunciar palabras que parecía incapaz de articular, la forma en que su mano se levantó ligeramente como para salvar la distancia imposible que nos separaba. Sonó el claxon de un coche. Estaba bloqueando el tráfico, paralizado en medio del cruce, como un hombre que acaba de ver cómo se abre el suelo bajo sus pies. No podía respirar. La cafetería me parecía demasiado pequeña, demasiado calurosa, con las paredes presionándome. 4 meses de distancia cuidadosamente construida, de aprender a existir en un mundo en el que no intentaba constantemente ganarme el amor de alguien que se había casado conmigo por necesidad política más que por deseo. Todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Su lobo surgió. Pude verlo en la forma en que sus hombros se tensaron, en el destello dorado que sustituyó a sus habituales ojos gris acero. Incluso desde aquí, incluso a través del cristal, la lluvia y la anchura de una calle de Seattle, el vínculo que nunca habíamos roto del todo cobró vida como un cable tensado. Otro claxon, esta vez más enfadado. Él no se movió. Yo sí. Me giré y empujé la puerta trasera de la cafetería hacia el callejón donde los camiones de reparto dejaban sus gases y sus secretos. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo 3 veces para sacar el teléfono. La pantalla se veía borrosa.
¿Lágrimas o lluvia? No sabía distinguirlas. Quizás ambas cosas. No puedes saberlo, pensé desesperadamente. No puede. Mi mejor amiga respondió al segundo tono. Sophie, ¿qué pasa? Jenna. Mi voz sonaba quebrada. Me ha visto. Me ha visto. ¿Dónde estás? En Pike Place, en la cafetería de Post Alley. Necesito. ¿Qué necesitaba? ¿Una vía de escape? ¿Una máquina del tiempo? Una vida completamente diferente. Quédate ahí. Estoy a 10 minutos. Sophie, escúchame. Respira. Solo respira. Pero respirar era como ahogarme, porque la verdad era más complicada que un encuentro fortuito en una tarde lluviosa. La verdad estaba enterrada en los espacios entre lo que me había dicho a mí misma y lo que había tenido demasiado miedo de reconocer. Había dejado a Damien porque no podía soportar ser la esposa que él nunca había querido, la reina que había heredado a través de las maniobras políticas de su padre. Los matrimonios concertados seguían siendo habituales en las manadas de lobos, alianzas estratégicas que fortalecían territorios y linajes. Yo era la hija de un alfa menor, lo suficientemente guapa, lo suficientemente callada, lo suficientemente maleable como para moldearme en cualquier papel que se requiriera. Durante 5 años desempeñé ese papel a la perfección. La reina cortés, la sonrisa diplomática en las reuniones de la manada, la mujer que se mantenía un paso por detrás de su rey y fingía no darse cuenta cuando su atención se desviaba hacia los guerreros, los consejeros, las interminables responsabilidades que importaban más que ella. Lo había amado con una desesperación que poco a poco me había envenenado. Él había sido amable, ocasionalmente cariñoso, nunca cruel, pero la amabilidad sin pasión es solo otra forma de distancia. Y finalmente comprendí que estaba muriendo poco a poco, haciéndome cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Así que le pedí el divorcio y él me lo concedió sin oponer resistencia, lo que me dolió más que cualquier discusión. El bebé había sido una sorpresa, una noche imprudente 2 semanas antes de mudarme. Cuando él regresó de una disputa territorial, lleno de adrenalina y con algo que parecía casi una necesidad, nos fundimos en una ferocidad que nunca antes había existido en nuestro matrimonio, cuidadoso y controlado. Durante esas pocas horas, me permití creer que tal vez él podía amarme después de todo. Luego llegó la mañana. Se había ido antes de que yo me despertara y nunca volvimos a hablar del tema. Descubrí el embarazo 6 semanas después de que se formalizara el divorcio. Demasiado tarde para decírselo sin que pareciera que intentaba atraparlo. Demasiado pronto para saber qué diablos iba a hacer. El padre del bebé era el rey Alfa, lo que significaba que este niño llevaba sangre real, política de manada y un derecho de nacimiento que yo no tenía ni idea de cómo manejar sola. La puerta trasera de la cafetería se abrió de golpe. Me di la vuelta, con el corazón latiendo a toda velocidad, pero solo era un adolescente sacando la basura. Me miró con curiosidad. Una mujer rubia llorando en el callejón. Probablemente le pareció cualquier otra desilusión amorosa de Seattle y volvió a entrar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jenna, atrapada en el tráfico. Espera. No podía esperar. Sentía las piernas débiles y el callejón empezaba a dar vueltas. Me apoyé contra la pared de ladrillo, concentrándome en la textura rugosa contra mi palma. El olor de la lluvia sobre el hormigón, cualquier cosa que me anclara a este momento. Pasos, pesados, decididos. Conocía esos pasos, Sophie. Su voz me golpeó como una fuerza física, profunda, autoritaria, con ese ligero tono áspero que siempre había pasado por alto mi cerebro y se había dirigido directamente a algo más primitivo. Cerré los ojos, como si eso pudiera hacerle desaparecer. Mírame. No era una petición. Damien no hacía peticiones. Daba órdenes que la gente seguía porque contradecir a un rey alfa era biológicamente difícil para la mayoría de los lobos. Pero yo siempre había sido terca de forma silenciosa y mantuve los ojos cerrados. Por favor. Esa palabra, por favor, en boca de Damien fue tan inesperada que mis ojos se abrieron de par en par contra mi voluntad. Estaba de pie a la entrada del callejón, con el pelo empapado por la lluvia y la chaqueta oscura por el agua. Había corrido tras de mí. El rey Alfa había atravesado corriendo el centro de Seattle, abandonando su coche en medio de un cruce
para perseguir a su exmujer por un callejón detrás de una cafetería. Lo absurdo de la situación me habría hecho reír si hubiera sabido cómo. Es mío. Su voz era cautelosa, controlada, pero podía oír el hilo de algo crudo debajo. Debería haber mentido. Debería haber protegido a ambos de las complicaciones que la verdad desataría. Pero había pasado 5 años acomodándome, adaptándome, ocultándome para encajar en el molde de lo que se necesitaba. Estaba cansada de mentir, incluso por omisión, sí. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una declaración de guerra. Él dio un paso adelante. Yo di un paso atrás. Apretó la mandíbula, quizás por frustración o por dolor, como si tuviera derecho a sentirse dolido cuando se había contentado con dejarme marchar sin intentar siquiera que me quedara. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 6 semanas. 6 semanas. Lo repitió como si estuviera sopesando el peso de las palabras. Llevas 6 semanas sabiendo que estás embarazada de mi hijo y no me lo has dicho, hijo mío. La amargura de mi voz nos sorprendió a ambos. Durante nuestro matrimonio, dejaste muy claro que no te interesaban los hijos. No conmigo. No en un futuro previsible, como tan diplomáticamente lo expresaste. Cada vez que el consejo preguntaba por los herederos, algo se reflejaba en su rostro. Culpa, tal vez, o recuerdo. Eso era diferente. ¿Cómo? ¿En qué era diferente, Damien? Porque ahora estamos divorciados. Porque ya no soy tu obligación. Mis manos volvían a temblar y las presioné contra mi estómago. No te lo dije porque sabía exactamente lo que pasaría. Insistirías en hacer lo correcto. Te ofrecerías a volver a casarte por deber, porque eso es lo que haces. Cumplir con tus obligaciones. Y yo ya no quiero ser la obligación de nadie. Nunca lo fuiste. Se detuvo, se pasó la mano por el pelo mojado y vi cómo se agrietaba su compostura. No puedes criar a un alfa sola. ¿Sabes lo que eso significa? La política, los retos, el peligro. Soy consciente. Entonces, ¿cuál es tu plan, Sophie? ¿Ocultar al niño? ¿Fingir que el próximo rey alfa no existe? ¿Esperar que ningún lobo en un radio de 800 kilómetros se dé cuenta de que llevas sangre real? Tenía razón y odiaba que tuviera razón. Los sentidos de los lobos eran demasiado agudos. Las redes de las manadas estaban demasiado interconectadas. Al final, alguien se daría cuenta, alguien hablaría, y entonces el niño y yo nos convertiríamos en el objetivo de todos los alfas ambiciosos que vieran a un heredero desprotegido como una oportunidad. Ya se me ocurrirá algo, dije, pero las palabras me sonaron huecas incluso a mí. No. Acortó la distancia entre nosotros con 2 zancadas y de repente estaba allí, tan cerca que podía oler la lluvia y el cedro, y ese aroma distintivo que era puramente suyo. No, no se te ocurrirá nada sola. Este niño es mío, lo que significa que ambos están bajo mi protección, lo quieran o no. No lo quiero. Lástima. Nos miramos fijamente y sentí que el patrón familiar intentaba reafirmarse. Damien decidiendo, yo acomodándome, la vieja dinámica que me había asfixiado durante 5 años. Pero algo era diferente. Sus ojos ya no estaban distantes, estaban desesperados. El coche de Jenna se detuvo a la entrada del callejón con un chirrido de frenos que nos hizo girar tanto a Damien como a mí. Ella emergió como una fuerza de la naturaleza, unos sus 57 de pura furia protectora, con sus rizos oscuros alborotados alrededor de la cara y los ojos ardientes mientras observaba la escena. «Aléjate de ella», dijo, con esa voz que tenía ese tono particular que le daba el ser una loba que se había pasado toda la vida negándose a dejarse intimidar por el rango. La expresión de Damien se transformó en algo peligroso. «Esta es una conversación privada. Nada de lo que te concierne es privado, Majestad». El título resumaba sarcasmo. «Estás en un callejón público acorralando a una mujer que parece estar a punto de desmayarse. Así que te lo repito, apártate». Para mi sorpresa, lo hizo. Solo un paso, pero lo suficiente para que yo pudiera volver a respirar. Jenna llegó hasta mí en 3 zancadas. Su mano encontró la mía. Su tacto era cálido, tranquilizador. «¿Estás bien?», asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. «Nos vamos», anunció Jenna, mientras ya me empujaba hacia su coche. «Sophie», la voz de Damien me detuvo. «Esta vez no es una orden, es una súplica. Tenemos que hablar de esto. Hablar de verdad. No aquí, no así, pero pronto». Lo miré. Este hombre que había sido mi marido, mi rey, mi desamor. La lluvia le corría por la cara y por primera vez en 5 años parecía inseguro.
No sé si me queda algo que decirte. Entonces escucha, solo dame una oportunidad para explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que te casaste conmigo porque tu padre lo dispuso así? ¿Que fuiste un buen marido en todos los sentidos, pero que en realidad nunca me quisiste? Yo viví esas explicaciones, Damien. No necesito volver a oírlas. El dolor se reflejó en su rostro, agudo y genuino. ¿No lo entiendes? No, no lo entiendo, y estoy cansada de intentarlo. Dejé que Jenna me llevara hacia el coche. Me pondré en contacto contigo a través de mi abogado para hablar del bebé. Podemos llegar a un acuerdo civilizado. Custodia compartida, visitas, lo que sea que se acuerde normalmente en estas situaciones. Lo normal. Su voz se elevó y su lado alfa salió a la superficie. No hay nada estándar en esta situación. Ese niño es el heredero del territorio del noroeste del Pacífico. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que cometí un error al pensar que podía escapar de este mundo. Me subí al asiento del copiloto de Jenna, temblando por todo el cuerpo. Pero el niño no es un error, y no dejaré que nadie, ni siquiera tú, le haga sentir como tal. Jenna aceleró el motor y nos alejamos, dejando a Damien solo bajo la lluvia. El refugio no era realmente una casa. Era el apartamento del primo de Jenna en Fremont, un tercer piso sin ascensor que olía a sándalo y libros viejos. Marcus era un brujo, nacido humano, pero con dones mágicos, y había protegido el lugar tan bien que ningún lobo podía rastrearlo por el olor en un radio de 3 manzanas. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme?, pregunté, acurrucada en su sofá vintage, con una taza de té de manzanilla que Marcus insistía en que calmaría mis chakras. Todo el tiempo que necesites, dijo Marcus, acomodándose en el sillón frente a mí. Era delgado y anguloso, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Aunque debo advertirte que los hechizos no son permanentes. Hay que renovarlos cada 72 horas. Y si Damien se pone serio en su búsqueda, ninguna cantidad de magia te ocultará de un rey alfa en misión. No buscará con tanta intensidad, dije en voz baja. Nunca lo ha hecho antes. Jenna resopló desde la cocina, donde estaba horneando algo que implicaba una alarmante cantidad de chocolate para aliviar el estrés. Cariño, conozco a Damon Rothel desde hace 15 años. Crecimos en la misma manada. Lo vi asumir el papel de alfa cuando murió su padre. Y nunca lo he visto mirar a nadie como te miró en ese callejón. Eso no era atracción, era posesión. Hay una diferencia. ¿La hay? Marcus se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa, porque por lo que me has contado sobre tu matrimonio, le habría resultado más fácil mostrar posesión. Es un rey alfa. Podría haberte reclamado de todas las formas públicas posibles, marcar su territorio, dejar claro que era suya, pero no lo hizo. Te dio espacio, respetó tus límites, nunca forzó el vínculo. No quería el vínculo, le corregí. O le aterrorizaba, sugirió Marcus con delicadeza. Negué con la cabeza. Tú no lo viviste. No sentiste la distancia, la cortesía, la forma en que me miraba en las reuniones de la manada, como si fuera un mueble que había heredado y no supiera muy bien qué hacer con él. Sonó el temporizador del horno. Jenna sacó una bandeja con lo que parecían brownies, pero que olían de maravilla. Lo que sé, dijo, deslizando la bandeja sobre la encimera, que necesitas comer, dormir y hacer un plan, en ese orden. Tenía razón. Mi estómago rugió a pesar del caos emocional, recordándome que ahora comía por 2. El bebé, nuestro bebé, necesitaba que yo fuera más fuerte de lo que me sentía. Mientras comíamos brownies que eran a la vez esponjosos y perfectamente crujientes por los bordes, trazamos un plan para el futuro inmediato. Me quedaría en casa de Marcus unos días mientras decidíamos los siguientes pasos. Jenna se pondría en contacto con sus contactos en la comunidad de lobos, sondearía el terreno y vería si ya se había corrido la voz sobre la exmujer embarazada del rey alfa. ¿Y tu familia?, preguntó Marcus con cautela. Me puse tensa. ¿Qué pasa con ellos? Tu padre sigue siendo un alfa, aunque sea de un territorio más pequeño, ¿no? No. La palabra salió con dureza. Mi padre me vendió al padre de Damien como si fuera ganado para reforzar 2 manadas. Consiguió su alianza política, su conexión con la línea de sangre real. No va a involucrarse en esto. Jenna se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Ella conocía toda la historia. Cómo le había suplicado a mi padre que no aceptara el acuerdo. Cómo me había dicho que era mi deber, mi propósito,
el mayor honor que nuestra pequeña manada podía alcanzar. Cómo había llorado durante toda la boda mientras todos se felicitaban por un matrimonio tan beneficioso. Mi teléfono vibró y luego volvió a vibrar una y otra vez. 13 llamadas perdidas de Damien, 27 mensajes de texto. Lo apagué y lo aparté. Al final te encontrará, dijo Marcus sin malicia. Los reyes alfa tienen recursos, redes de manadas, lobos leales, conexiones en toda la ciudad. Lo sé. Envolví mis manos alrededor de la taza, buscando calor. Solo necesito tiempo para pensar, para prepararme, para averiguar cómo proteger a este bebé para que no se convierta en un peón como lo fui yo. 3 días después, estaba en la sala de espera de una clínica rellenando unos formularios con preguntas que no sabía cómo responder. El nombre del padre lo dejé en blanco. Contacto de emergencia. El número de Jenna. ¿Alguna complicación en embarazos anteriores? Primer embarazo. Primer hijo. La primera vez que me sentí verdaderamente sola en mi propio cuerpo. Sophie Bennett. Una enfermera de mirada amable me llamó por mi nombre. Después del divorcio, había vuelto a usar mi apellido de soltera. Bennett, no Rothel. Intentaba recuperar algo de quien había sido antes de que el matrimonio me devorara por completo. La sala de ecografías era oscura y clínica. La técnica, una mujer de unos 50 años con manos eficientes, untó gel caliente en mi vientre desnudo y presionó la sonda contra mi piel. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró, con la mirada fija en la pantalla. La estática llenó la sala, y luego se oyó un latido, rápido y fuerte, como las alas de un colibrí. Ahí lo tenemos. El bebé tiene buen aspecto. Medía exactamente lo que correspondía a 16 semanas. 16 semanas y 4 meses, lo que significaba que mi mente hizo el cálculo al revés y llegó a esa noche. La última noche que pasé en la casa que compartía con Damien, antes de trasladar mis pertenencias al pequeño apartamento al otro lado de la ciudad que Jenna me había ayudado a encontrar. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó la técnica. Abrí la boca para decir que no, pero me detuve. Este bebé era real. Crecía dentro de mí con un latido que sonaba a esperanza. Necesitaba saber algo para que esta abrumadora situación me resultara más concreta. Sí, ella movió la sonda, pulsó botones y estudió la pantalla con concentración profesional. Enhorabuena, es un niño, un hijo, el próximo rey alfa. El peso de todo ello me golpeó de golpe. No era solo mi hijo, era un legado, un linaje, un poder que sería desafiado y puesto a prueba desde el momento en que naciera. Los niños de las líneas reales de lobos se enfrentaban a una competencia brutal, especialmente los herederos. Tenían que ser lo suficientemente fuertes para defender su derecho, lo suficientemente inteligentes para navegar por la política de la manada y lo suficientemente despiadados para sobrevivir. Y yo no tenía ni idea de cómo prepararlo para nada de eso. La técnica imprimió unas imágenes, fotos granuladas en blanco y negro, de un pequeño perfil, un puño cerrado, la curva de una columna vertebral. Las sostuve con cuidado, como si pudieran desvanecerse si las apretaba demasiado. «Debe programar su próxima cita para dentro de un mes», me dijo, entregándome una carpeta con información. ¿Alguna pregunta? Cientos, miles, pero ninguna que ella pudiera responder. Salí de la clínica en unos días, aferrándome a las fotos de la ecografía. El cielo se había despejado por primera vez en días. La pálida luz del sol de octubre se abría paso entre las nubes. Caminé sin rumbo fijo, necesitando moverme, necesitando procesar lo sucedido. Un niño, un hijo que tendría los rasgos de Damon, su poder, su complicado legado. Mi teléfono. Lo volví a encender esa mañana y vibró con un nuevo mensaje. Esta vez no era de Damien, sino de un número que no reconocí. «Tenemos que vernos hoy. Es por tu seguridad. Elena». Elena, la hermana menor de Damien, la única miembro de la familia Rothwell que me había mostrado verdadera amabilidad durante mi matrimonio. Era inteligente, perspicaz y ferozmente protectora con sus seres queridos. Dudé, pero luego le respondí. «¿Dónde?» Su respuesta llegó inmediatamente. «Discovery Park, el faro. En 2 horas. Ven sola». El faro de Discovery Park se erigía como un centinela solitario frente a las aguas azul grisáceas del estrecho de Puget. Llegué temprano, aparqué el coche que me había prestado Jenna en el aparcamiento casi vacío y caminé por el sinuoso sendero que atravesaba el bosque. Elena ya estaba allí, apoyada en la barandilla,
con su cabello oscuro azotado por el viento. Se giró cuando me acerqué y vi la preocupación grabada en sus rasgos. Gracias a Dios, susurró, y me abrazó con un aroma a jazmín y algo más intenso. Ansiedad. Llevo 3 días intentando localizarte. Necesitaba espacio. Lo sé, pero Sophie, tienes que entender lo que está pasando. Damien está perdiendo la cabeza. Ha puesto a los lobos a registrar cada rincón de la ciudad. Ha pedido favores a los alfas de 3 estados. Apenas duerme, apenas come. El consejo está empezando a preocuparse por su estabilidad. La culpa se retorció en mi pecho, incómoda y complicada. Eso ya no es mi responsabilidad. ¿O sí? Los ojos verdes de Elena, tan parecidos a los de sus hermanos, pero más cálidos, me escrutaron el rostro. Llevas en tu vientre al hijo que todos le han estado presionando para que tenga durante años. ¿De verdad creías que iba a dejar que desaparecieras? No voy a desaparecer. Solo estoy resolviendo las cosas a mi manera. ¿A tu manera? Ella se rió, pero no era una risa divertida. Sophie, hay lobos que matarían por la oportunidad de controlar al próximo rey alfa. Ahora eres un objetivo, lo quieras o no. Y sin la protección de Damien, sin el reconocimiento oficial de la manada, no necesitaba terminar la frase. Entendí las implicaciones. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, derrotada. ¿Volver con él? ¿Fingir que podemos tener algún tipo de acuerdo de custodia compartida normal cuando nuestro matrimonio fue un desastre? Quiero que me digas la verdad. La voz de Elena se suavizó. ¿Por qué lo dejaste realmente? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Sabes por qué se acordó? Él no me quería. Damian ha estado enamorado de ti desde el día en que os conocisteis. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Él nunca lo ha dicho, no en voz alta, pero soy su hermana. Lo conozco mejor que nadie. Y lo vi desmoronarse lentamente durante 5 años porque pensaba que te merecías algo mejor que un matrimonio que no habías elegido. Elena me agarró por los hombros. Te dio distancia porque pensaba que era lo que querías. No insistió en tener hijos porque pensaba que te sentías atrapada. Cada decisión que tomó fue para intentar darte libertad en una situación que ninguno de los dos había pedido. No, negué con la cabeza, incapaz de procesar esta revisión de todo lo que había creído. No, eso no es. Nunca me miró, nunca me tocó, a menos que fuera necesario. Nunca, nunca se permitió tener lo que más deseaba, interrumpió Elena, porque se convenció a sí mismo de que no te merecía. Las fotos de la ecografía seguían en el bolsillo de mi chaqueta. Las saqué con manos temblorosas y me quedé mirando la imagen granulada de mi hijo. Es un niño, susurré. Elena contuvo el aliento. Damien no lo sabe. Negué con la cabeza. Sophie. Me tomó las manos, con un apretón cálido y firme. No te estoy diciendo qué hacer. No estoy diciendo que le debas nada, pero ese hombre ha pasado 5 años enamorado de una mujer que creía que nunca podría corresponderle. Y ahora acaba de descubrir que ella está embarazada de él. Ten piedad. Habla con él. Habla de verdad con él. Y luego decide. El viento del estrecho me golpeaba frío la cara. Traía el olor salado del mar y el graznido lejano de las gaviotas. Todo aquello en lo que había basado mi comprensión. La narrativa de ser indeseada, no amada, simplemente tolerada, se estaba resquebrajando. Si hablo con él, dije lentamente, será en mis términos, en terreno neutral, y tú estarás allí. Elena asintió. Mañana lo organizaré todo. El restaurante que Elena eligió era un pequeño local italiano en Ballard, situado entre una librería y una tienda de ropa vintage. El tipo de lugar donde los manteles a cuadros combinaban con los ladrillos a la vista, donde el olor a ajo y albahaca hacía que todo pareciera más seguro de alguna manera. Terreno neutral, había prometido. Lo suficientemente público como para mantener las cosas civilizadas. Lo suficientemente privado como para hablar libremente. Llegué 15 minutos antes, con las palmas de las manos sudorosas a pesar del aire fresco de noviembre. La camarera, una chica universitaria de mirada amable, me llevó a una mesa en la esquina desde donde podía ver la entrada. Viejos hábitos de vivir en el mundo de los lobos. Conoce siempre las salidas. Mira siempre quién viene. Elena se sentó en la mesa frente a mí exactamente 3 minutos después. Él llegará en 10 minutos. No sabe que ya estás aquí. Pensé que quizá necesitarías 1 minuto para tranquilizarte. Gracias. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Pidió agua con gas y pan, manteniendo una conversación amable sobre temas sin importancia.
Su trabajo en el bufete de abogados Pax, la nueva cafetería que había abierto cerca de su apartamento, cualquier cosa para evitar que me entrara el pánico. Entonces se abrió la puerta y entró Damen. Había perdido peso. Lo notaba en los ángulos más marcados de su rostro, en cómo le quedaba la camisa un poco holgada en los hombros. Llevaba el pelo más largo de lo habitual, ligeramente rizado a la altura del cuello. Tenía ojeras que ensombrecían sus ojos, unos ojos que encontraron los míos inmediatamente con una intensidad que me dejó sin aliento. Se acercó a nosotros lentamente, como si se tratara de un animal asustado. Cuando llegó a la mesa, no se sentó, sino que se quedó de pie, con las manos flexionadas a los lados, mirándome con una expresión que no supe definir. Sophie, Damien, Elena carraspeó. Os dejaré a solas. Estaré en la barra si me necesitáis. Me apretó la mano una vez antes de salir de la mesa. Damien ocupó su lugar, sentándose con cuidado, manteniendo la distancia. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de todo lo que no se había dicho. «Estás guapa», dijo finalmente, con voz áspera. Una risa histérica brotó de mi garganta. «Estoy agotada». «¿Guapa? Pues estás guapa. Siempre lo has estado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, extrañas. Damen no solía hacer cumplidos a la ligera. Cada palabra que pronunciaba era meditada, intencionada. Elena dijo, «Querías hablar», dije yo, desviando la atención. «Pues habla». Se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que había visto quizá 2 veces en 5 años. No sé por dónde empezar. ¿Qué tal la verdad? La verdad real, no la versión política ni la diplomática. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Apretó la mandíbula. Mi padre lo arregló, ya lo sabes. No es eso lo que te he preguntado. Se quedó callado durante un largo rato, mirando sus manos. Entonces tenía 28 años cuando mi padre me dijo que había negociado una alianza matrimonial con la manada Bennett. Nunca te había conocido. Todo lo que sabía era que eras joven, rubia, tranquila, la pareja política perfecta. Levantó la vista y me miró a los ojos. Le dije que no. Parpadeé. ¿Qué? Le dije que no me casaría con alguien a quien no conocía, a quien no amaba, que los matrimonios concertados eran arcaicos y que no perpetuaría la tradición. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Discutimos durante 3 semanas. Jugó todas sus cartas. El deber, el legado, la estabilidad del territorio. Yo me mantuve firme. ¿Qué cambió entonces? La sencillez de la situación me dejó sin palabras. Tu padre te llevó a una reunión del consejo. Tenías 21 años y llevabas un vestido azul que hacía que tus ojos parecieran el océano. Te sentaste en un rincón sin decir una palabra. Pero yo te observaba mientras tú observabas a todos, fijándote en los detalles. ¿Quién estaba incómodo? ¿Quién mentía? ¿Quién necesitaba apoyo? Había una compasión en tu expresión que nunca había visto en la política de la manada. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Después de la reunión, te encontré en los jardines. ¿Lo recuerdas? Sí. Me había escondido, abrumada por la formalidad y el peso de saber que me estaban evaluando como si fuera ganado. Damien había aparecido en el camino y casi me da un infarto. Me preguntaste si estaba bien, dije en voz baja. Parecías aterrorizado, y cuando te pregunté si querías este matrimonio, me dijiste la verdad, que no tenías otra opción, pero cumples con tu deber. Bajó la voz. Me vi reflejado en ti, ambos atrapados por las expectativas, tratando de sacar lo mejor de situaciones que no habíamos elegido. Y pensé que tal vez podríamos construir algo real, algo que comenzara como una obligación, pero se convirtiera en una asociación. Pero nunca sucedió porque fui un cobarde. La confesión salió dura, dirigida a mí mismo. Me enamoré de ti el día de nuestra boda. El mundo se detuvo. ¿Qué? Llevabas el pelo suelto, con flores entrelazadas, y cuando dijiste tus votos, parecías tan asustada, pero tan valiente. Y me di cuenta de que nunca había deseado nada tanto como hacerte feliz, ganarme el derecho a ser realmente tu marido, no solo el hombre que te habían asignado. Él se rió, con amargura, pero yo me convencí de que solo estabas allí por obligación, que te irías en cuanto tuvieras la oportunidad, así que te di espacio. Intenté ser respetuoso, no exigente. Me dije a mí mismo que si alguna vez querías más, me lo dirías. Nunca me tocaste, susurré. 5 años y apenas me tocaste, porque cada vez que lo hacía, quería más.
Quería acercarte a mí y no soltarte nunca. Y me aterrorizaba que si veías lo mucho que te deseaba, lo mucho que te necesitaba, eso te asustaría y te alejaría. Esa noche, 2 semanas antes de que te fueras, él extendió la mano sobre la mesa y se detuvo justo antes de tocar la mía. Esa fue la primera vez que me permití dejar de contenerme. Y a la mañana siguiente, me odié por ello. Pensé que había cruzado una línea, que me había aprovechado. Así que me fui antes de que te despertaras porque no sabía cómo enfrentarme a ti. Las lágrimas nublaban mi visión. Pensé que te arrepentías. Yo me arrepentía de no haberlo hecho antes, no decirte la verdad antes, no luchar por ti cuando pediste el divorcio. Se le quebró la voz. Te dejé marchar porque pensé que era lo que querías. Liberarte de mí, de esta vida. Y eso me mató. Me ha matado cada día desde entonces. El camarero apareció, vacilante, preguntando si queríamos pedir. Elena debió de hacerle un gesto para que se marchara, porque desapareció rápidamente. Estoy embarazada, dije. Las palabras salieron a borbotones. 4 meses. Es tuyo. Es un niño. El rostro de Damien se transformó. Dolor, alegría, asombro, miedo, todo ello destellando en sus rasgos en rápida sucesión. Un hijo. El próximo rey alfa, según Paclaw. La vehemencia me sorprendió. No me importa el título. Me importa que estés embarazada de mi hijo. Que en algún lugar de ese desastre de matrimonio creamos algo, a alguien. Saqué las fotos de la ecografía y las deslicé por la mesa con manos temblorosas. Las cogió con cuidado, con reverencia, y su pulgar trazó el contorno del perfil de nuestro hijo. Es real, susurró Damien. Es perfecto. Va a ser un objetivo. Lo sabes. Todos los alfas ambiciosos, todas las manadas que quieran desafiar tu autoridad, lo verán como una ventaja. Entonces lo protegeremos. Levantó la vista y la determinación en sus ojos era absoluta. Juntos, no sé si podré hacerlo. Damián, vuelve a esa vida, a ser la reina, No tienes que ser mi reina. No tienes que ser nada más que tú misma. Finalmente acortó la distancia y me tomó de la mano. Su tacto era cálido, tranquilizador. Pero déjame protegeros a los dos. Déjame ser un padre para nuestro hijo. Y tal vez, dame una oportunidad para demostrar que puedo ser el marido que debería haber sido desde el principio. No se trata de un deber. Deber. Me apretó la mano. Se trata de amor. Siempre se ha tratado de amor. Simplemente tenía demasiado miedo para decirlo. Hablamos durante 3 horas. El restaurante se llenó y se vació a nuestro alrededor. Los platos de pasta aparecían y desaparecían, aunque yo apenas probé nada. Desentrañamos 5 años de falta de comunicación, de suposiciones basadas en el miedo, de 2 personas que habían estado demasiado heridas para verse con claridad. Elia Yanena se unió a nosotros para tomar un café, con un alivio palpable. Entonces, ¿cuál es el plan? Sophie vuelve a la finca, dijo Damien, y luego se corrigió. Si ella quiere, si se siente cómoda con ello. Habitaciones separadas, dije rápidamente, y nos lo tomamos con calma, sin presiones, sin expectativas más allá de la crianza compartida. Habitaciones separadas, asintió. Por ahora, el calificativo quedó en el aire, lleno de promesas. La finca Rothwell se encontraba en 20 acres a las afueras de la ciudad, una extensa estructura moderna de cristal y madera que siempre había parecido más un museo que una casa. Pero cuando atravesamos las puertas 2 días después, con mis pertenencias empaquetadas en el coche de Jenna, los hechizos de Marcus disipados y mi escondite temporal terminado, parecía diferente de alguna manera, más cálida. Damien había preparado el ala de invitados para mí, una suite completa con dormitorio, sala de estar y baño privado. Grandes ventanas con vistas al bosque, un rincón de lectura ya provisto de mis libros favoritos, lo que significaba que lo había recordado, que siempre lo había recordado. Estaré al final del pasillo, dijo, dejando mi maleta dentro, lo suficientemente cerca. Si necesitas algo, lo suficientemente lejos para darte espacio. Gracias. Se quedó en la puerta y pude ver que luchaba por no decir nada más, por hacer algo más. En lugar de eso, se limitó a asentir y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Me dejé caer sobre la cama, agotada. Jenna había llorado cuando le dije que iba a volver, aunque había intentado ocultarlo. Solo prométeme que lo haces por las razones correctas,
me había dicho. No porque te sientas obligada, sino porque quieres. ¿Quería hacerlo? La pregunta daba vueltas en mi cabeza. Quería seguridad para mi hijo. Quería creer que las palabras de Damen eran ciertas. Quería dejar de huir de una vida que siempre me había parecido arenas movedizas. Pero querer y confiar eran cosas diferentes. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Elena asomó la cabeza, sonriendo. Me estaba instalando, o al menos lo intentaba. Entró con una caja en las manos. Pensé que quizá querrías esto. Damian lo guardó después de que te fueras. Nunca se atrevió a tirarlo. Abrí la caja y se me cortó la respiración. Fotos de nuestra boda, flores prensadas de los jardines. Una servilleta de nuestra cena de primer aniversario en la que dibujé flores mientras esperábamos la comida. Pequeños recuerdos de nuestro matrimonio que creía olvidados. Lo guardó todo, dijo Elena en voz baja. Todas las tarjetas que le diste, todas las notas, todos los recuerdos de que habías existido en su vida. Tiene una habitación entera llena de cosas de las que no se ha podido deshacer. Enséñamela. Me llevó por el pasillo, pasando por el dormitorio de Damen, hasta una puerta a la que nunca había prestado atención. Dentro había un estudio con estanterías llenas de libros, un escritorio junto a la ventana y a lo largo de una pared, una galería con fotos nuestras. Fotos que yo no sabía que existían. Fotos espontáneas de mí, leyendo, cocinando, paseando por los jardines. Yo riéndome de algo que Elena había dicho en una cena llena de gente. Yo dormida en el sofá, con mi cabello rubio esparcido sobre un cojín. Cada una estaba enmarcada, cuidadosamente conservada, expuesta con el cuidado que se le daría a una obra de arte preciosa. Él las tomó. Mi voz era apenas un susurro. Algunas de ellas, otras las encargó a fotógrafos profesionales en eventos. Quería recordar cada momento contigo, aunque pensara que tú no querías ser recordada. Elena tocó un marco. Yo en los jardines, con la luz del sol reflejándose en mi cabello. Era su favorita. Venía aquí cuando tú dormías, solo para mirarlas, para recordarse a sí mismo que eras real. No podía hablar, no podía procesar las pruebas que contradecían todo lo que había creído sobre mi matrimonio, mi marido, mi valía. Te quiere, Sophie. Siempre te ha querido. Y ahora quizá los dos tengáis la oportunidad de construir algo sincero. Esa noche no pude dormir. El bebé estaba activo, dando vueltas y patadas, recordándome su presencia. Bajé a la cocina, con la esperanza de que la leche caliente me ayudara. Damien ya estaba allí, de pie junto a la ventana, en pantalones de chándal y camiseta, mirando fijamente los jardines iluminados por la luna. ¿Tampoco puedes dormir?, le pregunté en voz baja. Se volvió, con una expresión de sorpresa en el rostro. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Yo también. Nos quedamos de pie en la cocina, con la isla entre nosotros, disfrutando de un silencio agradable por primera vez en años. ¿Puedo preguntarte algo?, le dije esa noche antes de irme. ¿Por qué entonces? ¿Por qué finalmente me dejaste tenerte? Sonrió con tristeza. Acababa de regresar de una disputa territorial. Uno de nuestros lobos había sido asesinado, y lo único en lo que podía pensar era que la vida es corta y que había perdido tanto tiempo teniendo miedo. Así que cuando llegué a casa y tú estabas allí esperándome, él negó con la cabeza. Dejé de pensar y solo sentí la mejor noche de mi vida, seguida de mi mayor arrepentimiento. No pedí que te quedaras, no te dije que te quería, no te di una razón para hacerlo. Rodeé la isla, acortando la distancia entre nosotros. De cerca, pude ver la vulnerabilidad en su expresión, la esperanza luchando con el miedo. Dímelo ahora, susurré. Levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza que me hizo llorar. Te quiero, Sophie. Te he querido desde el momento en que te vi con ese vestido azul, intentando ser valiente. Te quise el día de nuestra boda y todos los días posteriores. Te quise cuando me pediste el divorcio porque pensé que era lo que necesitabas para ser feliz. Y te quiero ahora, llevando a nuestro hijo en tu vientre, dándome otra oportunidad que no merezco. Eres un idiota, le dije, pero estaba llorando. Lo sé. 5 años, Damien. Hemos desperdiciado 5 años. Entonces no desperdiciemos ni un día más. Me besó lenta y profundamente, volcando 5 años de anhelo en ese contacto. Me derretí en sus brazos con las manos agarradas a su camisa, permitiéndome por fin sentir lo que había reprimido durante tanto tiempo cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad. Apoyó su frente contra la mía. Despacio, le recordé.
aunque mi cuerpo gritaba lo contrario. Despacio, accedió. Pero Sophie, sí, nunca volveré a dejarte marchar. Las siguientes 3 semanas transcurrieron de una forma extraña y frágil. Damien cumplió su promesa. Habitaciones separadas, progresión lenta, sin presiones. Pero el ambiente entre nosotros había cambiado, cargado de posibilidades y del peso de las verdades finalmente dichas. Asistió a todas las citas con el médico, buscando mi mano durante las ecografías, haciendo preguntas al obstetra más exhaustivas que las mías. Leía libros sobre el embarazo hasta altas horas de la noche, dejando notas adhesivas en las páginas sobre cosas que podría necesitar. Cada mañana aparecía té de jengibre en mi mesita de noche para las náuseas que aún me atormentaban. La cocina estaba llena de todos los antojos que mencionaba de pasada. Pequeños gestos, presencia constante, el tipo de atención que había anhelado durante nuestro matrimonio, pero que nunca recibí. Está recuperando el tiempo perdido, observó Jenna. Una tarde, estábamos almorzando en la terraza acristalada de la finca, viendo cómo la lluvia de noviembre salpicaba las ventanas. Al principio se había mostrado cautelosa, protectora, pero ni siquiera ella podía negar el cambio en Damien. Es demasiado bueno para ser verdad, admití, llevando inconscientemente la mano a mi creciente vientre. A las 20 semanas, ya se me notaba claramente, y mi cuerpo se estaba transformando de una forma que aún me sorprendía. Quizás sea verdad, dijo Jenna con delicadeza. Quizá la gente realmente puede cambiar cuando tiene la motivación adecuada. El bebé dio una fuerte patada contra mi palma. Sonreí a pesar de mi ansiedad. Hoy está muy activo. ¿Puedo? Jenna extendió la mano con cautela hacia mi vientre. Guié su mano hacia donde se movía nuestro hijo. Abrió mucho los ojos. Dios mío, es increíble. Hay una persona entera ahí dentro. Lo sé, a veces no parece real. La puerta de la terraza acristalada se abrió y apareció Damien, todavía con el traje que había llevado para los asuntos de la manada que le habían ocupado toda la mañana. Sus ojos me encontraron inmediatamente, con esa calidez ya familiar iluminando su expresión. Siento interrumpir, Sophie. El consejo quiere reunirse contigo. Se me encogió el estómago. ¿Sobre qué? Sobre el bebé. Quieren reconocer oficialmente el aire, establecer protocolos de protección. Se acercó. La tensión era evidente en sus hombros. No tienes que hacerlo hoy. Puedo decirles que no estás preparada. ¿Qué pasa si digo que no? Nada de inmediato. Pero, al final, la manada tiene que saberlo, y cuanto más esperemos, más vulnerables serán los dos. Se agachó junto a mi silla y me cogió la mano. Estaré contigo todo el tiempo. Elena también. No te enfrentarás a ellos sola. El consejo. 10 de los lobos más poderosos del territorio, la mayoría de los cuales nunca habían ocultado su escepticismo sobre mi idoneidad como reina. Durante mi matrimonio, me habían tolerado porque era útil, diplomática, tranquila, inofensiva. Pero ahora, yo transmitía el aire que habían presionado a Damien para que produjera durante años en una situación que desafiaba sus planes políticos cuidadosamente construidos. De acuerdo, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Hagámoslo. La sala del consejo era exactamente como la recordaba. Paneles de madera oscura, una larga mesa rodeada de sillas de respaldo alto, ventanas que daban a los terrenos de la finca. 10 rostros se volvieron hacia mí cuando Damon y yo entramos, con Elena detrás. Reconocí a la mayoría de ellos. Gregory, el miembro más antiguo del consejo, cuyo cabello blanco y ojos agudos no se perdían nada. Victoria, una de las 2 únicas mujeres del consejo, cuyos trajes perfectamente entallados y sonrisas frías siempre me habían hecho sentir incómoda. Marcus, sin parentesco alguno con mi amigo brujo, que se había opuesto abiertamente a mi matrimonio con Damien desde el principio. Sophie, la voz de Gregory, era neutra, cuidadosamente educada. Gracias por reunirse con nosotros. Damon me acercó una silla a la cabecera de la mesa. Su asiento, el asiento del rey Alfa. El mensaje era claro. No estaba allí como suplicante, sino como alguien bajo su protección directa. Él permaneció de pie detrás de mí, con una mano en el respaldo de mi silla. Elena se sentó a mi izquierda, su presencia un apoyo silencioso. Entendemos que hay motivos para felicitaros, dijo Victoria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un aire, qué inesperado, pero bienvenido. Gregory intervino con suavidad.
La manada llevaba mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Mantuve la voz firme, porque según recuerdo, durante mi matrimonio hubo una presión significativa para que Damien tuviera un heredero. Sin embargo, ahora que lo hay, todos parecen más preocupados que felices. Silencio. Varios miembros del consejo se movieron incómodos. Marcus se inclinó hacia adelante, con expresión severa. La preocupada señorita Bennet, señora Rothwell, corrigió Damon, con un tono peligroso en la voz. Ella nunca cambió su nombre legalmente. El divorcio le permitió mantener su apellido de casada para los fines de la manada. No lo sabía. Otra cosa que él había hecho en silencio, manteniendo nuestra conexión, incluso después de que yo me fuera, Marcus apretó la mandíbula. Señora Rothwell, entonces la preocupación es por las circunstancias inusuales. Usted y el rey Alfa están divorciados. Usted lleva a su heredero, pero vive separada de la estructura de la manada. Esto crea complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Elena con brusquedad. Cuestiones de legitimidad, problemas de protección, líneas de sucesión. Victoria las enumeró con sus dedos perfectamente cuidados. Si le pasara algo a Damien, se disputaría la reclamación del niño. Su falta de estatus oficial dentro de la manada debilita esa reclamación. Entonces nos volveremos a casar, dijo Damien con tono seco, y yo levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? Me miró con expresión seria. Si eso te protege a ti y a nuestro hijo, nos volveremos a casar inmediatamente. Eso no. Acordamos tomarnos las cosas con calma. No podemos simplemente... No tiene por qué ser real, dijo en voz baja, aunque algo en sus ojos decía que quería que fuera solo legal. Un acuerdo político para satisfacer la ley de la manada. La ironía no se le escapó a nadie. Habíamos empezado con un acuerdo político y ahora nos ofrecían la misma solución. Hay otra opción, dijo Gregory con cautela. Sophie podría reincorporarse formalmente a la manada sin volver a casarse, aceptar protección como madre del heredero, mantener su propio hogar dentro del territorio de la manada y establecer acuerdos de tutela legal. Eso la pone en una posición vulnerable, argumentó Elena. Sin la plena autoridad de ser la compañera del rey Alfa, otros lobos podrían cuestionar sus decisiones como madre, su influencia en la educación del heredero, o, dijo Victoria, con un tono que sugería que había estado esperando este momento, Damien podría tomar una nueva compañera, alguien que pudiera ayudar a criar al aire, mientras Sophie mantuviera los derechos de visita. No es algo sin precedentes. El gruñido de Damien llenó la sala, primitivo y absoluto. Arrancaré la garganta a cualquiera que sugiera que sustituya a Sophie. ¿Queda claro? La violencia de su voz debería haberme asustado. En cambio, sentí algo cálido desplegarse en mi pecho. Victoria palideció, pero siguió adelante. Solo estoy presentando opciones. Solo hay una opción, dijo Damien, poniendo su mano sobre mi hombro. Sophie y yo lo resolveremos juntos según nuestros términos. El papel del consejo es apoyar esa decisión, no dictarla. La estabilidad de la manada, comenzó Marcus. La estabilidad de la manada proviene de un liderazgo fuerte. Damien lo interrumpió. No de obligar a las personas a aceptar acuerdos en contra de su voluntad. Ya lo hemos hecho antes. No funciona. Me miró. Casi destruyó lo mejor que me ha pasado en la vida. La sala quedó en silencio. Haremos un anuncio. Me oí decir a la manada que les contáramos lo del bebé, nuestra situación, pero que lo hiciéramos con sinceridad, sin fingir ser algo que no somos. Sophie Damon comenzó diciendo que se merecían saber la verdad, que nos habíamos casado, que nos habíamos divorciado, que estábamos trabajando para reconstruir la confianza y que, independientemente de nuestra relación personal, este niño estaría protegido y sería querido. Miré alrededor de la mesa. Si eso no es suficiente para algunas personas, entonces tal vez no merecen formar parte de esta manada. Los labios de Gregory se crisparon en algo parecido a la aprobación, una postura audaz. He estado callado durante demasiado tiempo, dije. No voy a callarme cuando se trata de proteger a mi hijo. Elena me apretó la mano bajo la mesa. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo los detalles. La reunión de la manada se celebraría en 2 semanas, lo que nos daba tiempo para prepararnos. Se reforzaría la seguridad alrededor de la finca. Se me asignaría un equipo de protección formal, me gustara o no. Cuando finalmente salimos, estaba agotada. Damon me acompañó de vuelta a mi suite. Su presencia era sólida y tranquilizadora.
Has estado increíble ahí dentro, me dijo cuando llegamos a mi puerta. Estaba aterrorizada. La valentía no es la ausencia de miedo. Me tocó la cara con delicadeza. Es estar aterrorizada y hacerlo de todos modos. Siempre has sido la persona más valiente que conozco. Damien, dudé, pero luego decidí arriesgarme. Trae tus cosas aquí. Se quedó paralizado. ¿Qué? No, no por eso. Todavía no, pero ya no te quiero al final del pasillo. Te quiero cerca. Lo miré a los ojos. Vamos a tener un hijo juntos. Estamos intentando reconstruir algo y no puedo hacerlo con un pasillo entre nosotros. La alegría y el alivio inundaron su rostro. ¿Estás segura? No, pero estoy harta de estar segura de las cosas equivocadas. Quizás sea hora de dar un salto hacia algo que me parece correcto. Esa noche, nos dormimos en la misma cama por primera vez desde antes del divorcio. Me abrazó con cuidado, una mano protectora sobre el lugar donde crecía nuestro hijo, y finalmente me permití creer que tal vez, solo tal vez, podríamos hacer que esto funcionara. Los días previos a la reunión de la manada pasaron en una confusión de preparativos. Elena me ayudó a elegir qué ponerme, algo que mostrara mi embarazo con orgullo en lugar de ocultarlo. Jenna venía todos los días, proporcionándome apoyo moral y distrayéndome con sus interminables historias sobre su caótico trabajo en una clínica veterinaria del centro. Damien estaba en todas partes y en ninguna, ocupándose de los asuntos de la manada y vigilándome constantemente. Entramos en una rutina. Desayunábamos juntos, con su mano sobre mi vientre buscando las patadas. Besos robados que se volvían menos tentativos y más desesperados. 3 noches antes de la reunión, me desperté y encontré su lado de la cama vacío. Preocupada, fui a buscarlo y lo encontré en la habitación del bebé que había estado preparando al final del pasillo. Estaba de pie en el centro de la habitación, rodeado de muebles a medio montar y muestras de pintura, con aspecto perdido. Damien. Se giró y vi la vulnerabilidad reflejada en su rostro. No sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo ser padre? Mi propio padre me quería, pero todo giraba en torno al deber, el legado, la fuerza. No quiero eso para nuestro hijo. Crucé la habitación y le cogí las manos. Entonces lo haremos juntos de otra manera. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo protegerlo? ¿O si le exijo demasiado? ¿Y si eres un padre increíble que comete errores como todo el mundo, pero que quiere a su hijo lo suficiente como para seguir intentándolo? Le apreté las manos. Ya lo estás haciendo mejor de lo que crees. Estás aquí preocupándote por esto. ¿Te importa? Me atrajo hacia él, con cuidado de no tocarme el vientre, y enterró la cara en mi pelo. Tengo miedo, Sophie, de perderte otra vez, de fallarle, de no ser suficiente. Bienvenido a la paternidad, le dije en voz baja. Yo también estoy aterrorizada, pero no tenemos que ser perfectos, solo tenemos que estar presentes. Nos quedamos así, abrazados en la habitación infantil a medio terminar. 2 personas destrozadas tratando de construir algo completo para la vida que habíamos creado. La noche de la reunión de la manada llegó fría y clara, con las estrellas brillando en el cielo negro. El gran salón de la finca estaba preparado. Filas de asientos para más de 300 lobos, una plataforma elevada en la parte delantera donde Damien y yo nos colocaríamos. Me vestí con cuidado con el vestido verde oscuro que Elena había elegido. Su cintura imperio se adaptaba a mi embarazo, mientras que el intenso color resaltaba mis ojos. Mi cabello rubio caía en ondas sueltas y por primera vez en meses me sentí casi hermosa. Damien apareció en la puerta, devastador con un traje oscuro que hacía que sus ojos parecieran aún más intensos. ¿Lista? Ni un poco. Cruzó la habitación y me tomó el rostro entre sus manos. No tienes por qué hacer esto. Podemos cancelarlo. Encontrar otra solución. No, esto es lo que hay que hacer. Cubrí sus manos con las mías. Nuestro hijo se merece una manada que conozca la verdad. Los dos nos la merecemos. Entonces me besó, profundo y apasionado, y me dejé llevar. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Te quiero, susurró. Pase lo que pase esta noche, eso no cambiará. Yo también te quiero. Las palabras me parecieron nuevas y antiguas al mismo tiempo, como algo que siempre había sabido, pero que había tenido demasiado miedo de decir. Caminamos hacia el gran salón, cogidos de la mano, y Elena nos recibió en la entrada. El lugar estaba lleno, toda la gente del territorio y más. La noticia se había extendido rápidamente. Por supuesto que sí, murmuré. Las puertas se abrieron y el ruido me golpeó como una ola. Cientos de voces se callaron cuando entramos.
Cientos de ojos siguieron nuestros movimientos mientras caminábamos por el pasillo central. La mano de Damien firme en la mía. Vi a Jenna entre la multitud, levantando el pulgar. Vi caras que reconocí de reuniones anteriores de la manada. Algunas amistosas, otras escépticas, otras abiertamente hostiles. Vi a lobos más jóvenes que solo me conocían como la reina callada que había desaparecido, ahora mirando con curiosidad mi evidente embarazo. Subimos al estrado. Damien se acercó al micrófono y su presencia atrajo inmediatamente la atención. Gracias a todos por venir, comenzó con voz autoritaria. He convocado esta reunión para compartir noticias y hablar con franqueza sobre el futuro de esta manada. Un murmullo recorrió la multitud. Como muchos de ustedes saben, Sophie y yo nos divorciamos hace 4 meses. Lo que no saben es que ella está embarazada de mi hijo, el próximo heredero de este territorio. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones, caras de sorpresa, conversaciones en voz baja. La energía de la sala cambió drásticamente. Damien levantó una mano y volvió a hacerse el silencio. Sé que esto plantea preguntas sobre la legitimidad, sobre nuestra relación, sobre lo que vendrá después, así que voy a responderlas con sinceridad. Me miró y yo asentí con la cabeza para darle permiso. Me casé con Sophie hace 5 años porque mi padre lo dispuso así, y pasé esos 5 años siendo un cobarde. La confusión se extendió entre la multitud. Me enamoré de mi esposa y nunca se lo dije. Le di espacio cuando debería haber luchado por ella. Dejé que el deber y el miedo me impidieran construir la relación que ambos merecíamos. Y cuando ella pidió el divorcio, la dejé marchar porque pensé que era lo que quería. Su voz se quebró por la emoción. Me equivoqué. Y estoy aquí esta noche para decir públicamente lo que debería haber dicho hace años. Se volvió completamente hacia mí y me tomó ambas manos. Sophie, eres la persona más fuerte, amable y valiente que he conocido jamás. Te merecías un marido que te viera, que te eligiera cada día, que te hiciera sentir querida. Yo fallé en eso. Pero si me das otra oportunidad, te juro que pasaré el resto de mi vida demostrándote que tú y nuestro hijo lo son todo para mí. Las lágrimas corrían por mi rostro. La multitud había desaparecido. Solo estaba Damien, con sus ojos fijos en los míos, su amor reflejado en cada rasgo. Ya te di otra oportunidad, dije, con la voz temblorosa pero clara. En el momento en que decidí volver a confiar en ti. Me besó delante de toda la manada y la sala estalló en aplausos y vítores cuando nos separamos, ambos sonriendo entre lágrimas. Damien se dirigió de nuevo a la multitud. Sophie y yo estamos reconstruyendo nuestra relación, tomándonoslo con calma, haciéndolo bien esta vez. Pero no se equivoquen, ella está bajo mi protección, al igual que nuestro hijo. Cualquiera que los amenace tendrá que responder ante mí. El tono firme de su voz dejaba claro lo que quería decir. Ahora, continuó con un tono más cálido, creo que mi reina tiene algo que decir. Dio un paso atrás y me pasó el micrófono. Mi corazón latía con fuerza mientras me enfrentaba a cientos de lobos. Ya no soy reina, comencé, y vi cómo algunas caras se entristecían. Renuncié a ese título cuando me fui, pero sigo siendo miembro de esta manada y les pido que acepten a mi hijo, nuestro hijo, no por títulos o política, sino porque se merece una comunidad que lo quiera y lo proteja. Respiré hondo, estudiándome a mí misma. Sé que fui callada durante mi tiempo como reina, que no hablé, no reclamé mi espacio. Eso cambia ahora. Voy a ser madre. Y eso significa ser lo suficientemente valiente como para luchar por lo que mi hijo necesita. Espero que nos apoyéis. Más aplausos, esta vez más cálidos, más sinceros. La reunión se disolvió en una celebración. Los lobos se acercaron para felicitarme, para tocarme suavemente el vientre y susurrar bendiciones para el bebé. Incluso algunos de los miembros del consejo que se habían mostrado escépticos me ofrecieron un respeto a regañadientes. Durante todo ese tiempo, Damien se mantuvo cerca, con la mano en mi espalda, su presencia una constante tranquilidad. Cuando la noche tocaba a su fin y la gente empezaba a marcharse, Elena apareció con champán para los demás y sidra espumosa para mí. Brindó por los nuevos comienzos con una sonrisa radiante. Damien añadió, por la honestidad, con la mirada fija en mí, por la familia, concluí con la mano sobre mi vientre. Bebimos y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era el bebé, sino algo más profundo. Los últimos restos del muro que había construido alrededor de mi corazón
se desmoronaban. El invierno llegó con fuerza 2 semanas después de la reunión de la manada, transformando los terrenos de la finca en un paisaje de escarcha y belleza cristalina. Me quedé de pie junto a la ventana de la habitación del bebé, embarazada de 6 meses, viendo caer la nieve en espirales perezosas, mientras Damien montaba la cuna detrás de mí. «Pásame esa llave, Allen», murmuró, estudiando el manual de instrucciones con una expresión que normalmente reservaba para complejas negociaciones territoriales. Le pasé la herramienta, ocultando mi sonrisa. El rey Alfa, puesto de rodillas por las instrucciones de un mueble sueco. «Podrías llamar a alguien para que lo hiciera». «No, voy a montar la cuna de mi hijo». Levantó la vista, con una mezcla de determinación y frustración, aunque me mate. Muy heroico. Captó mi tono burlón y sonrió. Esa expresión juvenil que todavía me hacía saltar el corazón. «Te estás burlando de mí». «Nunca». El bebé dio una fuerte patada contra mis costillas, como si estuviera de acuerdo con su padre. Mi mano se movió automáticamente hacia ese lugar, y Damon abandonó la cuna inmediatamente, cruzando hacia mí. «Déjame sentir». Su palma sustituyó a la mía, cálida a través de la fina tela de mi jersey. Otra patada, fuerte e insistente. La sorpresa iluminó su rostro. «Hoy está muy activo. Todos los días está activo. Creo que ya se está entrenando para ser luchador. O bailarín». La mano de Damien se movió suavemente por mi vientre, siguiendo los movimientos. «Quizás odie luchar. Quizás quiera ser artista, profesor o rey». Terminé en voz baja. Su expresión se volvió seria. «Solo si él quiere». Lo decía en serio. «No le obligaré a nada. Si elige un camino diferente, le apoyaremos. Al consejo no le gustará. El consejo se adaptará». Me atrajo hacia él, con cuidado de no tocarme el vientre, y apoyó la barbilla sobre mi cabeza. «Nuestro hijo podrá elegir su propia vida. Eso no es negociable». Nos quedamos así, balanceándonos ligeramente mientras la nieve seguía cayendo fuera. Esos momentos se habían convertido en nuestra base. Una tranquila vida doméstica mezclada con conversaciones sinceras, construyendo confianza día a día. El último mes había transformado nuestra relación. Habíamos hablado de años de falta de comunicación, a veces peleando, a veces llorando, siempre buscando el entendimiento. Yo había aprendido sobre la presión a la que Damien se había enfrentado por parte de su padre, las expectativas que lo habían convertido en alguien que expresaba su amor a través de la protección en lugar de las palabras. Él había aprendido sobre mi soledad, la forma en que yo había interpretado su distancia como rechazo en lugar de miedo. Por fin nos estábamos conociendo sin el peso de las suposiciones entre nosotros. «Tengo algo para ti», dijo Damon de repente, apartándose. Sacó una caja del tocador, pequeña, envuelta en papel plateado. «¿Qué es?» «Un regalo de Navidad adelantado». «Ábrelo». Dentro había una llave, anticuada, ornamentada, claramente antigua. Lo miré con curiosidad. «Es del estudio, el que tiene todas las fotos». Su voz era suave. «Quiero que tengas acceso para añadir tus propios recuerdos. Cambia lo que quieras. Era mi santuario privado para ti, pero prefiero que se convierta en algo que compartamos». Las lágrimas me picaban en los ojos. Últimamente, las hormonas me hacían llorar por cualquier cosa. Pero esto era diferente. Era él ofreciéndome su vulnerabilidad, compartiendo el espacio donde había escondido su corazón. «Gracias», susurré. «Hay más». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración. «Damien, no es lo que piensas». Bueno, sí lo es, pero él estaba nervioso, realmente nervioso. «No te estoy pidiendo matrimonio. Acordamos tomarnos las cosas con calma, y voy a cumplir esa promesa de ponérmelo si quería que lo tuvieras, o guardarlo en un cajón si no estabas preparada. Sin presiones». Abrí la caja. Dentro había un anillo. No era el elaborado diamante de nuestra primera boda, sino algo más sencillo. Una banda de platino con una sola esmeralda, de un verde tan intenso que parecía casi negro. «Era de mi abuela», explicó Damon. «Me lo dio antes de morir. Me dijo que lo guardara para alguien a quien amara con todo mi corazón. Alguien lo suficientemente valiente como para ver más allá del título y ver al hombre que hay debajo». Sus dedos rozaron los míos. «Esa eres tú, Sophie. Siempre has sido tú». Levanté el anillo con cuidado, observando cómo la luz se reflejaba en las profundidades de la esmeralda. «Háblame de ella».
Era feroz, aterradora, sinceramente, pero amaba a mi abuelo con una intensidad que nunca se apagó, incluso después de 50 años juntos. Cuando él murió, ella dijo que aún podía sentirlo en cada habitación de su casa. Él sonrió con tristeza. Ella fue quien me enseñó que el amor no es solo un deber o una obligación, es elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil. Suena increíble, te habría querido. Me habría dicho que era una idiota por dejarte marchar. Me puse el anillo en la mano derecha. No en la izquierda, todavía no, pero casi. Una promesa, una posibilidad. ¿Cómo queda? Perfecto. Me besó la palma de la mano, luego la muñeca y luego la sensible piel del interior del codo. Eres perfecta. Soy enorme y emocional, y lloro con los anuncios de televisión. Perfecta, repitió con firmeza. Un dolor agudo me atravesó la parte baja de la espalda. Hice una mueca de dolor y las manos de Damon me sostuvieron inmediatamente. ¿Qué pasa? Solo es dolor de espalda. El bebé está pesando mucho. Llevaba días sintiendo pinchazos. Nada grave según mi médico. Molestias normales del embarazo. Vamos, descansa. Me guió hasta la mecedora que ya había colocado junto a la ventana. Otra cosa que había hecho sin que se lo pidiera, anticipándose a mis necesidades. Me senté con cuidado y él se arrodilló detrás de mí, buscando con sus fuertes manos los nudos de mi espalda baja y masajeándolos con una presión experta. ¿Dónde has aprendido a hacer esto?, le pregunté, derritiéndome bajo sus manos. En YouTube y en un libro titulado Masajes para embarazadas para parejas. A Elena le pareció divertido. Me reí y luego jadeé cuando sentí otra punzada. Es más fuerte. Las manos de Damien se detuvieron. Sophie, háblame. No lo sé. Se siente diferente. Incluso mientras lo decía, sentí humedad entre mis piernas. Rompí aguas 3 semanas antes. Dios mío, Damian, creo que hay que ir al hospital ahora. Él ya se estaba moviendo, tomando la bolsa que habíamos preparado semanas atrás, sacando su teléfono para llamar. Su voz era tranquila, controlada, pero podía ver el pánico apenas contenido en sus ojos. Otra contracción me dejó sin aliento. Es demasiado pronto. La semana 37 se considera el término del embarazo. El bebé estará bien. Me ayudó a levantarme, sosteniendo mi peso mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Los dos estarán bien. Elena nos recibió en el pasillo. Se había mudado a la finca hacía un mes, alegando que quería estar cerca cuando naciera el bebé. He oído el alboroto. Yo conduciré. Tú quédate con ella. El trayecto al hospital fue una sucesión borrosa de contracciones y la voz firme de Damon en mi oído, diciéndome que respirara, que me concentrara, que lo estaba haciendo muy bien. Su mano nunca se separó de la mía, ni siquiera cuando la apreté con tanta fuerza que le hice daño. El personal del hospital se movía con eficiencia. Me llevaron a la sala de partos, revisaron los monitores y confirmaron lo que ya sabíamos. Nuestro hijo estaba listo para nacer. Está sucediendo rápido, dijo la doctora. Una mujer tranquila de unos 50 años en la que había depositado mi confianza durante los últimos meses. Este bebé no quiere esperar. Mi cuerpo tampoco. Las contracciones eran fuertes y rápidas, dejando poco tiempo para descansar entre ellas. Damien permaneció a mi lado durante todo el proceso, dejándome apretarle la mano, susurrándome palabras de ánimo y refrescándome la frente con un paño húmedo. No puedo hacerlo, jadeé durante una contracción especialmente brutal. Sí que puedes, lo estás haciendo. Su voz transmitía una certeza absoluta. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿Recuerdas que solo lo dices por decir? Otra contracción interrumpió mi protesta. Nunca te he mentido, Sophie. Ni una sola vez, y no voy a empezar ahora. Me besó la frente. Tú puedes. Las horas se difuminaron, el dolor y la presión, y la voz de Damien me ayudó a superar lo peor. Elena aparecía periódicamente con trocitos de hielo y novedades. Jenna estaba en la sala de espera. Marcus había enviado amuletos protectores. La manada se reunía fuera del hospital en la tradicional vigilia por el nacimiento del heredero. Un empujón más, dijo el médico. Vamos, Sophie, conoce a tu hijo. Empujé con todas mis fuerzas. La mano de Damien en la mía, su presencia dándome fuerzas. Y entonces un llanto, agudo, indignado y perfecto. Es un niño, anunció el médico innecesariamente, sosteniendo un pequeño bulto que se retorcía, cubierto de vernix y sangre, y absolutamente perfecto. Lo colocaron sobre mi pecho.
Esa personita imposiblemente pequeña con una mata de pelo oscuro y la nariz de su padre. Abrió los ojos, desenfocados pero inquisitivos, y me enamoré tan profundamente que todo lo demás en el mundo pasó a ser secundario. Hola, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Hola, bebé. Te hemos estado esperando. La mano de Damen temblaba mientras tocaba el diminuto puño de nuestro hijo. Cuando esos dedos en miniatura se cerraron instintivamente alrededor de su pulgar, vi cómo el rey Alfa se derrumbaba por completo. Las lágrimas corrían sin control por su rostro mientras contemplaba el milagro que habíamos creado. Es perfecto, Damen suspiró. Sophie, es perfecto. Lo hemos creado nosotros. Es lo mejor que he hecho nunca. Me besó en la sien y luego en la cabeza de nuestro hijo, con la voz llena de emoción. Las dos sois lo mejor que he hecho nunca. Se llevaron al bebé brevemente para limpiarlo y hacerle las pruebas habituales mientras me cosían y limpiaban. Damien se negó a apartarse de mi lado, con la mano aún agarrada a la mía. Has estado increíble, dijo en voz baja. He visto a guerreros enfrentarse a enemigos que les doblaban en tamaño con menos valor del que acabas de demostrar. Yo grité mucho. Tú has traído a nuestro hijo al mundo. Tienes derecho a gritar. Cuando trajeron al bebé, envuelto en una manta azul y con un gorrito, lo abracé con fuerza y sentí que todo encajaba en su sitio. Esto era lo que faltaba. No solo el bebé, sino la honestidad, la complicidad, el amor que siempre había existido, pero que había estado demasiado enterrado bajo el miedo como para florecer. Necesitamos un nombre, dijo Damien en voz baja, acariciando con un dedo la mejilla increíblemente suave de nuestro hijo. Llevábamos semanas discutiendo nombres sin decidirnos por ninguno. Demasiada presión, demasiado significado. Pero al mirar la cara de nuestro hijo, lo supe. Christopher, dije, significa llevar a Cristo, pero también llevar la esperanza. Y Alexander por tu abuelo, Christopher Alexander Rothel. Damen probó el nombre y luego sonrió. Es perfecto. Él es perfecto. Eres perfecto. Ya lo has dicho. Seguiré diciéndolo hasta que lo creas. Elena llamó suavemente a la puerta antes de entrar, y sus ojos se posaron inmediatamente en el bebé. «Oh», suspiró. «Oh, es precioso. ¿Quieres coger a tu sobrino?» Cogió a Christopher con cuidado, arrullándolo suavemente, mientras él bostezaba y se acomodaba contra ella. «Hola, pequeño. Soy tu tía Elena, y te voy a mimar muchísimo. Ponte a la cola», dijo Jenna, apareciendo en la puerta con Marcus justo detrás. «Ya tenemos una lista de regalos inapropiados para bebés». La habitación se llenó de amor y risas. Nuestra familia elegida se reunía para dar la bienvenida al nuevo miembro. Damien no se apartó de mi lado, con el brazo alrededor de mis hombros y la mirada fija en mí y en nuestro hijo. Más tarde, cuando terminó el horario de visitas y nos quedamos solos los tres en la tranquila habitación del hospital, Damen acercó la mecedora a mi cama. Me senté con cuidado, todavía dolorida, pero llena de adrenalina y alegría, mientras él me entregaba a Christopher para otra toma. Nuestro hijo se agarró con una determinación sorprendente y yo observé a Damien mirándonos con una expresión de amor tan profundo que me dolía. «Te admiro», dijo en voz baja. «La forma en que lo llevaste, lo trajiste al mundo. La forma en que ya sabes exactamente lo que necesita. Instinto, supongo, y terror. No pareces aterrorizada. Yo lo estoy completamente, pero también busqué la palabra completa. Como si esto fuera la pieza que me faltaba y no sabía que necesitaba». Christopher terminó de comer y se quedó dormido inmediatamente, ebrio de leche y contento. Lo levanté con cuidado y lo puse en los brazos de Damien. «Háblale», le animé. «Dile algo». Damien miró a nuestro hijo con expresión tierna. «Hola, Christopher, soy tu padre. Sé que no tengo todas las respuestas y que probablemente cometeré muchos errores, pero te prometo esto. Siempre te querré, siempre te protegeré y nunca te haré sentir que tienes que ganarte ese amor. Es tuyo incondicionalmente mientras yo respire». Se le quebró la voz. «Tú y tu madre. Sois mi todo, mi propósito, mi hogar». Me sequé las lágrimas de las mejillas, viendo a mi marido sostener a nuestro hijo con tanta ternura. Este era el hombre con el que me había casado, despojado de toda armadura y distancia. Este era el hombre al que amaba. «Cásate conmigo», dije de repente. Damen levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? Cásate conmigo de verdad esta vez. No por deber,
ni por política, ni por protección, porque te amo y quiero construir una vida contigo, y quiero que Christopher crezca sabiendo que sus padres se eligieron el uno al otro. Le tomé la mano. Cásate conmigo, Damian. Sí, sin vacilar, sin pensarlo detenidamente, con pura y absoluta certeza. Sí, mañana, la semana que viene, cuando tú quieras. Sí, ¿qué tal en verano? ¿En junio tal vez? ¿En algún lugar pequeño? Solo la familia y los amigos íntimos. Nada político. Perfecto. Se inclinó con cuidado, atento al bebé que tenía en brazos, y me besó. Todo esto es perfecto. 6 meses después, estaba de pie en los jardines de la finca, en una perfecta tarde de junio, con un sencillo vestido blanco que fluía alrededor de mi cuerpo posparto, mi cabello rubio coronado con flores reales en lugar de artificiales. Christopher dormía plácidamente en los brazos de Elena, vestido con un traje diminuto que lo hacía parecer increíblemente adorable. Jenna estaba a mi lado, mi única dama de honor, con lágrimas ya corriendo por su rostro. No puedo creer que estemos aquí. Después de todo, realmente has conseguido tu final feliz. No es un final, dije, viendo a Damian tomar su lugar bajo la pérgola cubierta de flores que Marcus había ayudado a construir. Es un comienzo. La ceremonia fue íntima, solo 30 personas, todas elegidas porque eran importantes para nosotros, sin miembros del consejo en los que no confiábamos, sin obligaciones políticas, solo amor. Los ojos de Damian nunca se apartaron de los míos mientras caminaba hacia él. Esta vez no había ningún padre que me entregara. Me entregaba libremente, por voluntad propia. «Hola», dijo en voz baja cuando llegué a su lado. «Hola». El eficiente y amable lobo mayor que había conocido a la abuela de Damian nos sonrió. «Tengo entendido que habéis escrito vuestros propios votos». Damian me tomó las manos. «Sophie, la primera vez que hicimos esto, tenía demasiado miedo para decirte la verdad. Ya no tengo miedo. Te amo con todo mi ser. Me has enseñado que la fuerza no solo tiene que ver con el poder o el control, tiene que ver con la vulnerabilidad, con dejar que alguien te vea por completo y confiar en que no te dará la espalda. Me has hecho mejor persona, y prometo pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas lo extraordinaria que eres, lo profundamente que te amo, lo mucho que te aprecio». Le apreté las manos, con la voz llena de emoción. «Damian, una vez me dijiste que te enamoraste de mí el día de nuestra boda. Yo me enamoré de ti el día de nuestra segunda boda, el día en que te quedaste parado en un callejón bajo la lluvia y me miraste como si yo importara, como si siempre hubiera importado. Me has dado espacio para encontrar mi voz, valor para usarla y un amor que se siente como volver a casa. Prometo elegirte cada día, luchar por nosotros cuando las cosas se pongan difíciles, creer en el hombre que eres y en la familia que estamos construyendo». Intercambiamos anillos. Me puse la esmeralda de su abuela en la mano izquierda y él deslizó una alianza de platino a su lado. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. El anillo de la abuela junto a la nueva promesa, honrando el pasado mientras se construye el futuro. «Os declaro marido y mujer», dijo el oficiante, sonriendo de nuevo. «Podéis besaros». Damian no esperó el permiso. Me atrajo hacia él y me besó apasionadamente entre los aplausos y las risas de todos los presentes. Christopher eligió ese momento para despertarse y llorar, como si protestara por haber sido excluido de la celebración. Elianena lo trajo y Damian cogió a nuestro hijo, sosteniéndolo contra su pecho mientras me abrazaba con el otro brazo. «Nuestra familia», dijo, mirándonos a los dos, «completa». Esa noche, después de que la celebración terminara y nuestros invitados se marcharan, Damian y yo acostamos a Christopher en la habitación infantil. La cuna por fin estaba montada, las paredes pintadas de un suave azul grisáceo y las estanterías ya llenas de libros y juguetes de nuestros entusiastas amigos y familiares. Nuestro hijo bostezó, llevándose su pequeño puño a la boca, con los ojos ya cerrados. Canté suavemente una nana que solía cantar mi madre, mientras Damian se quedaba a mi lado con la mano en mi espalda. Cuando Christopher se durmió por completo, nos quedamos juntos observando su respiración. Esa mezcla perfecta de los dos que había llegado pronto y ya se hacía notar con insistencia. «¿En qué piensas?», le pregunté en voz baja. «Casi pierdo esto, a ti, a él, esta vida», porque tenía demasiado miedo de decir la verdad. Damian se volvió hacia mí con expresión seria. «No volveré a cometer ese error. Te quiero, Sophie.
Cada día me aseguraré de que lo sepas. Yo también te quiero. Me incliné hacia él y sus brazos me rodearon automáticamente. Hace tantos años, cuando tu padre arregló nuestro matrimonio, estaba aterrorizada. Sentía que mi vida terminaba antes de haber empezado realmente. Y ahora sé que en realidad estaba empezando. Solo nos llevó un tiempo descubrir cómo hacerlo bien. Lo miré. Vamos a estar bien, ¿verdad? Los tres. Mejor que bien. Me besó en la frente, luego en la nariz y luego en los labios. Vamos a ser extraordinarios. Nos quedamos en la habitación del bebé, abrazados, escuchando la suave respiración de nuestro hijo. Afuera, la manada seguía con su vida. El territorio se extendía bajo la protección de Damián. El mundo seguía girando como siempre. Pero aquí, en ese momento, teníamos todo lo que importaba. Amor dado libremente y finalmente creído. Una familia construida sobre la verdad en lugar de la obligación y un futuro que se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades. Había comenzado este viaje como una chica tranquila que creía que tenía que ganarse el amor, que se había casado con un hombre que pensaba que nunca la querría. Lo había terminado como una mujer que conocía su valor, junto a una pareja que la veía por completo, sosteniendo a un niño que existía, porque finalmente habíamos sido lo suficientemente valientes como para luchar el uno por el otro. Vamos, susurró Damien, llevándome hacia nuestro dormitorio. Nuestro hijo está dormido. Estamos casados y tengo la intención de pasar el resto de la noche demostrándote exactamente cuánto te amo. Me reí y dejé que me abrazara. Suena perfecto. Y lo fue. Después de años de falta de comunicación, meses de desamor y semanas de reconstrucción, finalmente habíamos encontrado el camino hacia la perfección. No la perfección impecable y sin imperfecciones de los cuentos de hadas, sino la perfección honesta y difícil de dos personas que se habían elegido a pesar de todos los obstáculos. Por la mañana, Christopher nos despertaría temprano con sus demandas de comida y atención. La manada necesitaría que se tomaran decisiones y se resolvieran problemas. La vida continuaría con todas sus complicaciones y desafíos. Pero esta noche teníamos esto. Los brazos de Damien alrededor de mí, nuestro hijo durmiendo plácidamente al final del pasillo y un amor que había sobrevivido a todo lo que se le había presentado. Habíamos comenzado como extraños unidos por el deber. Nos habíamos convertido en compañeros unidos por elección, y eso marcaba toda la diferencia.